Bienvenidos a Sentido Literario. Hoy tenemos un programa misterioso por dos motivos. Primero, porque Ángel Arribas, nuestro colaborador, ha encontrado en su biblioteca gigante unos libros que en principio él pensaba que nunca encontraría, porque hablamos de que la literatura inglesa en principio estaba presidida por Shakespeare y por Conan Doyle y gente así, y que literatura inglesa contemporánea no había. Entonces, como por arte de magia, estos libros aparecen en la casa de Ángel y nos lo va a traer. O sea que misterioso por un lado y misterioso por otro lado, porque David Bowman, que es el nombre del escritor que viene después, nos presenta un libro que es el primero que presentamos en este programa con unos tintes egográficos, en el cual el autor, el nombre, es decir, el autor es el propio personaje del libro, pero no del todo. Así que, como es un poco lioso, lo vamos a explicar luego. Y su primer libro es Juana la Maliciosa. Así que quédense, porque ya le digo que va a haber muchas sorpresas. Bueno, pues nos encontramos aquí con David Bowman. Ha sido una visita inesperada. Teníamos tres escritores que estaban pendientes de venir y de repente se nos han quedado los tres. Está lloviendo fuera del plató, había unos truenos tremendos, una tormenta, y en ese momento ha caído un rayo, se ha abierto la puerta y ha aparecido una sombra. Nos ha dado una tarjeta, ha dicho que era David Bowman y que venía al programa porque sabía que se nos habían caído esos escritores, nadie sabe cómo, y hemos estado hablando con él. Nos ha dicho que su oficio, aparte de escritor, es investigador de místicos españoles del siglo de oro y viene a presentarnos su primer libro, Juana la Maliciosa. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Muchísimas gracias por haberme recibido en tu estudio y en tu programa, que por cierto he tenido ocasión de ver alguna vez y que me parece interesantísimo. ¿Cómo es este trabajo de estar hoy un día en el Índico, otro día en el Pacífico, en el Mar Rojo, el Mar Muerto, buscando místicos españoles desaparecidos en el siglo de oro? Al Mar Rojo voy poco, al Mar Rojo voy realmente poco, sí. Pero David Bowman es un personaje ficticio que es el narrador del libro que tenía mucho interés en que conocieras, Juana la Maliciosa. Y yo tengo mucho interés por el tema de los narradores, de la narración. Yo en realidad no soy David Bowman, yo soy Francisco Latorre. Pero David Bowman es el personaje que escribe el libro que presentamos, Juana la Maliciosa. Y todo esto nace, Alejandro, por el interés o la curiosidad que yo siento por el tema del narrador en la literatura. El siglo XIX crea un narrador desdibujado, difuso, que no existe, que yo encuentro la gran manifestación de este narrador en Guerra y Paz, sobre todo el Guerra y Paz que hemos podido ver recientemente cuando se han hecho buenas traducciones y nos hemos enterado, yo por lo menos me he enterado de que no había leído Guerra y Paz hasta ahora, es decir, hasta que me he encontrado con él. Yo todavía no me he enterado. ¿Tú todavía no te has enterado? No, pues estas traducciones últimas, hay una que ha hecho no un argentino, él ha sido el editor, ¿no? Que es excelente, excelente. Viene una guía además de personajes detrás, etcétera, y es el novelón por excelencia, pero una novela maravillosa que nada tiene que ver con las cosas que conocíamos o que conocía yo pues, de cuando era chico ¿cómo se llama esto? En literatura juvenil, ¿no? En colecciones de literatura. Te iba a preguntar juvenil. por las influencias de otros autores en ti después, pero bueno, ya que has sacado el tema. Hombre, no sé, hay autores que me gustan más o menos, no sé muy bien cuáles son mis influencias. Pero bueno, Juana la Maliciosa nace precisamente de esas meditaciones sobre el narrador en la literatura. Entonces, a mí me gustaba, tenía muchísimas ganas de tener un narrador que fuera personaje, ¿no? Recordando cosas que hacía gente del siglo XIX, ¿no? Por ejemplo, Herman Melville en Moby Dick, que empieza definiéndose, ¿no? Empieza, como dice, llamadme Ismael, dice, más claro agua, es decir, ya este es el que cuenta, este es el que narra, y narra en primera persona una historia que le ha pasado a él. Es una conversación directa, ¿no?, entre el escritor y el lector, ¿no? Bueno, yo aquí lo que he hecho ha sido ir un poco más lejos y entonces construir un personaje que le narra a David Bowman una historia. Ellos dos están en una terraza, en vacaciones, en Ibiza, no se conocen,
y David Bowman está sesteando, ha estado por la playa, ha comido muy bien, ha bebido y está pues con la calor y tal, allí tirado bajo un toldo en una terraza. Y entonces se acerca un tío pesado a contarle una historia, a contarle un rollo. Y lo primero que piensa Bowman es a ver cómo me quito a este plasta de en medio. Pero según el otro empieza a hablar y empieza a contar la historia, pues empieza a interesar, porque al fin y al cabo David Bowman es un profesor de lengua y de literatura española en Inglaterra, en el Reino Unido, y profesor de la prestigiosa Universidad de Cahill, según se cuenta en algún sitio, y se siente interesado por la narración, por el mismo contenido de la narración, por la manera como le va contando la historia. Sí. Y básicamente la historia, para resumir, es la historia de Juana, llamada la Maliciosa, que ha sido su amante y que le ha abandonado. Sí, pero es una novela difícil de encuadrar, ¿no? Porque tiene tintes de misterio, ¿no? Porque esa persona que va a contarle ese rollo desaparece en extrañas circunstancias y bueno, y luego la desaparición de este personaje, de Tagomago, que es quien le cuenta la historia a Bowman, se cuenta en las 2 primeras páginas, se explica. Sí. Es decir, o sea, que no hay ningún secreto. Es decir, David Bowman se lanza a escribir, él cuenta que explica que él se lanza a escribir cuando se entera de que Tagomago, que es navegante, es aficionado al mar, ha desaparecido en el mar, ¿no? Navegando con su barco, ha desaparecido. Eso le impresiona mucho en función de las cosas que le contó, y eso le obliga a reconstruir el relato que Tagomago le hizo a él. Sí, pero digo que es difícil de encuadrar porque, como tú bien cuentas, la imagen que se pueden formar los espectadores en casa es que tiene tintes de aventuras, pues eso, de misterio, por esta expresión más o menos, y luego, bueno, tintes eróticos, porque has dicho que la han clasificado como si fuera erótica, ¿no? Bueno, cosa que te ha sorprendido bastante. Me ha sorprendido mucho. Bueno, no me ha sorprendido, yo estaba muy preocupado con los aspectos, digamos, subidos de tono de la historia, que son muy subidos de tono. Sí. Claro, un lector de literatura erótica que llegue aquí, pues probablemente se sienta defraudado, porque es que si hay aquí 300 o 400 páginas, son 380 o algo así, 370, ¿no? Pues el erotismo en sí mismo pues no está ni en 50 páginas, es decir, todo lo demás es desarrollo, personajes, aventura, y en fin, y otro sinfín, ¿no? de historias. Pero las partes, pues en fin, eróticas, digamos, son muy eróticas, son muy subidas de tono, es decir, no he tenido el más mínimo pudor porque era necesario para explicar las circunstancias del personaje o de los personajes, ¿no? que intervenían en ellas. Eran muy importantes definirlos por ese contexto, por otros muchos, pero por ese también, ¿no? Por ese comportamiento. Sí. Con respecto a la trama, imagino que aparte de ese aspecto novedoso, ¿no? de autor-personaje, que es el que le cuenta la historia a David Bowman, que es a la vez el autor, la trama en sí tiene algo que ver, ¿es ficción total o tiene algo que ver realmente con absolutamente nada? Absoluta ficción. O sea, como dicen, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Es pura coincidencia. Como me decía un amigo, dice, menos mal que es pura coincidencia. Claro, porque tú habías sido además un lector de Borada desde que eras muy pequeño, ¿no? Pero luego toda la vida. Pero alguien te anima, ¿no? O un grupo de amigos, has contado antes cuando estábamos hablando. Uno es eso que dicen, ¿no? del lector-escritor. Uno ha escrito toda la vida, quiero decir, no lo puedes evitar. No en serio, pero pues no lo puedes evitar. Es decir, cuando lees... Ayer me preguntaban, ayer estuve en la Feria del Libro firmando y vinieron unos chiquillos que los había enviado el profesor a entrevistarme a mí, cosa que me sorprendió muchísimo. Pero unos chiquillos de 12 años, yo estaba un poco nervioso porque claro, hay ciertas cosas que, hombre, en la Feria del Libro te pasa que vienen familias y claro, a la gente adulta no tienes problemas, pero claro, cuando veo a padres con chiquillos jóvenes, ¿no? Pues ya no pequeños, pero bueno, de 12 o 15 o 16 años y te preguntan, pues bueno, no sé muy bien, claro, cuando viene una persona mayor, pues bueno, le cuentas y tal, claro, pero eso me es un poco violento. Les decía, le comento, le decía a veces a las personas que venían así con chavales y tal, le comento que es una historia un poquito subida de tono. Vaya buen entendedor. Pero se lo habían leído antes. Esos chavales se lo habían leído antes. No. Los había mandado el profesor de literatura a hacerme una entrevista
como escritor, ¿no? Porque ellos querían saber cómo es un escritor. Ah, claro. Y entonces me preguntaban precisamente, ¿y cómo empezaste a leer? Y claro, yo me quedé así muy desconcertado, que es la pregunta que me has hecho, digo, no sé. Y son las típicas yo preguntas estúpidas que hacemos los que presentamos programas ¿Cómo de literatura, literatura, pues no hacemos sé, entrevistas. Yo me recuerdo siempre andando, no sé, me recuerdo siempre leyendo, no sé cómo decirte. Leyendo, fíjate tú, yo tengo recuerdos de chiquillo leyendo los carteles de la calle, ¿no? Los carteles de los cines, ¿no? Descifrándolos, ¿no? Sí. Laurense de Arabia. A mí me pasó con las señales de tráfico, no sé por qué también. Con las señales de tráfico. Y tengo esa imagen Badajoz, así, ¿no? Pero ya tendría que ser un monigote yo de 6 o 7 años, no sé cuándo hacía eso, no sé a qué edad aprendí a leer, no lo sé. Y bueno, y libros, es que en mi casa mi padre era muy lector y había libros, y ahí vas a los libros, a las estanterías que tenía mi padre y te ponías a leer, yo qué sé, 20.000 leguas de viaje submarino, yo qué sé, Cleopatra, de Emil Ludwig, me acuerdo, cosas así que me fascinaban, no sé. Intentas también enseñar algo cuando escribes, es algo también didáctico, digamos, o tú lo concibes como entretenimiento y bueno, si es así ya está. Se te ocurren historias y las desarrollas, y yo lo había hecho muchas veces, nunca llevándolo hasta el límite. Lo que pasa es que lo que te decía antes de empezar, que uno tiene amigos que le animan. Y entonces esta vez se me ocurrió esta historia, no esta ficción, y un poco haciéndome todas esas preguntas que me hago muchas veces, lo que decíamos antes del narrador y tal, digo, voy a intentar desarrollar la historia, voy a llevarla hasta el final, Y entonces cuando la tuve se la enseñé, y me hicieron comentarios y tal, y yo los tuve muy en cuenta, hice algunas correcciones, aquilaté así algunas cosas, y la llevaron a una editorial y salió adelante, la llevaron ellos. Vamos, yo no me veo a mi edad y en fin, no me veo peregrinando por las editoriales con un manuscrito, vamos, además ¿cómo se dice? Tengo un sentido del ridículo tremendo y al primer rechazo me tiraría al Manzanares ahí, ¿no? O sea, no sé. Bueno, puede ser un poco pero no es una necesidad, es decir, no es una necesidad que uno haya sentido, claro. no quiero publicar, no, uno escribe, pero un poco, pues yo qué sé, como duerme o como come, ¿no? Pues escribes cosas. Como una ilusión vaga que hay por ahí, pero que tampoco es algo se te ocurren cosas, y entonces las escribes y tal, y sobre todo desde el momento que hubo ordenadores, pero yo me recuerdo de jovencito con la máquina de escribir, con la Olivetti, Claro, estabas estudiando, estabas tal, y uno tiene una imaginación, yo en la mili escribía en la revista del cuartel y sí, hombre, loas patrióticas y cosas de estas, y algún permiso me gané. Aquí, ¿qué es lo que se lleva? ¿No? Tú te acercas, ves la revista, ves el tono, ves el estilo y dices, esto lo hago yo, y te metes y efectivamente. Claro, uno además también tiene que gustarle escribir, porque si no el trabajo de escribir un libro entero es horrible, es muy pesado. Aparte, aunque te guste, es pesado. Si encima no te gusta. No, y yo nunca había escrito como esto, es decir, en plan profesional. Te coges y puedes apuntar una idea, puedes desarrollar unos diálogos, puedes tener un argumento, ¿no? Una escaleta. Ahora, escribirte 400 páginas en serio, es decir, vamos a escribirlas en serio, coño, eso son... Corriges mucho, es de los que corrigen y vuelven y tal. Sí. Claro. O sea, escribo, yo me meto, y hoy día con el ordenador, tú fíjate, es que escribes y da gusto, ni me preocupo pues soy un mecanógrafo infame, ¿no? Pero no me preocupo de nada, yo escribo. Y lo dejas ahí cocer, tú lo que tienes que hacer es producir. Producir y ya está. Tú tienes que producir, o sea, tener una idea, porque claro, no puedes producir a lo loco, pero tener una idea, un criterio y producir. Sí, pero no sabes cómo va a terminar el libro, es decir, no hay un esquema concebido. Tienes una idea aproximadamente de cómo va a acabar y de cómo empieza. No sé quién decía que una novela es un buen principio, un buen final y todo lo que hay en medio es cajones. Si tú tienes un buen final y un buen principio, todo en medio te queda un Y una pregunta a modo de curiosidad, ¿cuándo sabes que tiene que acabar? Porque en mi caso es cuando ya los personajes me empiezan ya a cansar, los veo ya repetitivos o quiero pasar a otra cosa. Entonces, o los mato, los degüello, o planto una bomba y los mato todos, o los personajes no sé, se agotan por sí mismos, no lo sé. Lo que pasa es que los personajes son... A mí me gusta tener, o por lo menos me ha gustado aquí, me gusta tener claro un principio y un final, ¿no? Es decir, empezar bien. Es decir, hay que empezar, ¿cómo se dice? Hay que empezar por arriba y acabar en el Everest. ¿No? Y entonces, claro, cuando tienes un final alto, un principio alto y un final más alto, y tienes más o menos clara la historia, lo que sucede en medio, luego a partir de ahí los personajes van funcionando y tal, pero claro, si lo tienes que dirigir todo hacia ese final, pues vas realmente subiendo. O sea, eso es inevitable. Luego hay que ser... Lo que dice Carrasco, el de Intemperie, ¿no? Que hay que podar mucho. Pues hay que podar mucho. Es decir, hay que ser muy exigente con uno mismo, no enamorarse de textos bonitos
y trabajar la estructura, como dice Pérez Reverte, ¿no? Que es el gran maestro. O sea, es que, vamos, yo a Pérez Reverte lo leo con ¿cómo se dice esto? Con fruición. Con fruición, o con, no sé exactamente lo que significa fruición, pero como sí con empeño, como con estudiando. Con estudiando, ¿no? estudiando. Y hombre, y hay cosas que me gustan mucho y otras que me gustan menos, pero hasta cuando me gustan, como decía uno, cuando me acuerdo cuando se estrenó la película Muerte en Venecia de Visconti, yo le pregunté a uno, digo, oye, ¿esto qué tal es? Y me dice, una mierda. Me dice, una mierda, pero es de Visconti. Claro. Bueno, pues con Reverte, que no tiene ninguna mierda, pero que tiene cosas que a mí particularmente me interesan más que otras, hasta las que me interesan poco o nada incluso, tienen intención, tienen interés y tienen... porque es un tío que sabe mucho. ¿Vale? Sí, yo he de decir que hay alguna cosa que él también me gusta bastante, pero hay alguna cosa, no sé si tú coincidas conmigo, aunque esto, bueno, está fuera de un poco de tono, pero bueno, es decir, a mí lo que no me gusta es cómo acaban las novelas. Es decir, hay algunos finales... Las de Reverte. De algunos hay una novela o dos están tan bien construidas. Eso sí, la construcción, o sea, sí, claro. Es que están tan bien armadas que eso sí. A mí a veces lo que yo en mi ¿cómo se dice? En mi soledad, ¿no? Contra la novela, a veces me rebelo y me digo, coño, ¿por qué con esta estructura tan fantástica pones este estuco tan feo, joder? Es decir, pones el vestido, coño, tío, que lo tienes tan bien armado, joder, claro. Pero son... Joder, yo qué coño sé, yo creo que es que a veces es que somos muy, o yo soy muy tonto cuando leo, digo, joder, tío, lee y si no te gusta lo tiras y lo dejas, claro. Yo qué sé y tal. No, yo me pongo como claro, a estudiar, a mí también ¿no? me pasa un poco, ¿no? Yo también como que leo con una obsesión y cuando es un libro que tiene pues una trama de misterio, que no es un libro, unas biografías o que hay un misterio, sí que es verdad que quiero sorprenderme. Entonces, cuando estoy esperando, ¿no? Avanzo rápido, le quito horas al sueño y tal. Y cuando veo que igual el final es un puff, o sea, es que igual no sé qué novela es en la que hay una trama que, vamos, que es perfecta, ¿no? Y que pasan cosas tremendas y súper importantes y al final la novela acaba en un tiroteo en un piso, con 2 balazos y tal. No sé si es la carta esférica, bueno, no lo sé. Y entonces que ya no recuerdo porque lo... Si es la carta esférica concretamente no la he leído. Que no lo sé, hace ya mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, no sé. Es decir, luego también es importante la documentación, ¿no? Con respecto a esto, te iba a preguntar la forma y el fondo. ¿Tú crees que es un 50% cada cosa? Yo creo que todo es forma. Que todo es forma. Es decir, que el fondo configura la forma. O sea, ¿la forma configura el fondo? No, el fondo configura la forma. El fondo configura la forma. Es decir, claro, si es que creemos en fondo y forma, pero bueno, vamos a ceñirnos a estas viejas definiciones, ¿no? Sí. Es decir, tú quieres contar una cosa y quieres contar una determinada historia y quieres generar una serie de sensaciones con los personajes y con las situaciones. Todo eso conforma una manera de contar, evidentemente. Nos pasa que yo pertenezco a una generación que nos marearon mucho con el estilo, ¿no? La belleza del estilo, lo bien escrito, lo tal. Claro, uno se hace mayor y se da cuenta que lo bien escrito es lo que dice exactamente lo que quiere decir. Eso es lo más sencillo, es lo que decía Delibes, ¿no? O sea, y aparte... Coño, Delibes, es que claro, Delibes te lo han vendido como el modelo de la sencillez y no, es muy difícil. Se puede decir aquí, manda cojones. Digo, coño, con Delibes, joder, es que claro, otro maestro absoluto, o sea, claro. Eso es que claro. Él decía que escribía de oído. Lo que lees, que él dice que escribe de oído, pero miente como un concejal. Claro, porque me refiero. Pero yo si escribo de oído, no pongo comas ni puntos ni nada, absolutamente. Pero a mí es una de las cosas que me hace gracia de Delibes, que dice, no, es que Delibes escribe el idioma castellano, ¿no? Esa idealización, ¿no? Que hace la gente que no la hace Delibes. Sí, que es como un castellano, me refiero. Castellano, ese castellano rural, pero rural, bien escrito dice, y tal. Sí. Una mierda, se lo inventa todo. La gente no habla así, se lo inventa todo, se inventa un país, se inventa un territorio, como dice Reverte, es el territorio del Delibes, o sea, es acojonante, pero se lo inventa todo sale de aquí, está todo aquí. Lo genial de Delibes es que nos hace creer a todos que hace novela magnetofón, de aquella que decían los americanos, ¿no? En los años 60, ¿no? Los hijos de Sánchez. No, pues coño, el Delibes se sienta en su... Hombre, lo que pasa es que es muy campero, ha andado mucho por el monte, claro. Es un hombre... Con muchos términos. Con muchas sensaciones, con un vocabulario términos, que ya quisiera yo,
Y claro, y se sienta y se pone a inventar, y claro, tiene el talentazo, que es eso, el talento, de hacerte creer que todo aquello está hecho con un magnetofón, vaya, que lo estás viendo. Sí, pero no, pero qué va, va. Vamos, yo tengo la teoría de que no tiene nada que ver, se lo inventa todo. Ahora, tiene por ahí personajes que luego le hacen películas, ahora pienso en el disputado voto del señor Cayo, que luego le hacen películas y claro, lo machacan. Claro. El disputado voto del señor Cayo, con Raval, que está fascinante como señor Cayo, pero el disputado voto, leída, es maravillosa. O sea, el personaje de Cayo es maravilloso. Los diálogos, la descripción, el pueblo, etcétera, vamos, es fantástico. No, y aquí en España, en la segunda mitad del siglo XX, hemos tenido tíos cojonudos, y aún tenemos, vamos. Ahora estoy pensando en Llamazares, ¿no? Que, sí, Julián Llamazares. La lluvia amarilla era portentoso. Mira que es un libro desde el punto de vista del estilo depurado, trabajado hasta el límite, que Llamazares no es en general así. Es decir, es un hombre que escribe como muy a la pata la llana. Yo diría a veces que hasta descuidado. Con perdón, porque claro, es decir, estoy hablando de Dios y además lo admiro muchísimo. Claro. Pero lo digo, también lo decían de Baroja, que es quien nos enseñó a escribir, ¿no sé? Claro. Y ahora he hecho la última, no sé si la has leído, la de distintas maneras de mirar el agua, que son 200 páginas que se lee en 3 horas. En un viaje en autobús te lo lees. Una cosa prodigiosa, de esas que te hace sentir envidia pura de cómo se puede escribir así. Pero no bello estilo, ¿eh? Es decir, cómo se puede escribir así, no bello estilo. Es decir, cómo se puede construir una historia. Bueno, yo creo también que los planes de estudio, sobre todo la gente de mi generación, los hemos sufrido bastante porque se nos han enseñado muchas cosas que eran innecesarias y las cosas importantes no. Y tenemos un déficit en el sentido de que yo, por ejemplo, cuando he intentado leer cosas distintas que he leído, bueno, al final pues ya te vas acostumbrando, ¿no? Pero cuando he leído novelas que no son novelas traducidas de Estados Unidos, tal, John Grisham, lo que sea, decir, es novela española o tal, sí que es verdad que hay una dificultad de fondo a la hora nosotros de procesar esa información. Yo, por ejemplo, Los Santos Inocentes me cuesta bastante... ¿Ah, sí? Bueno, me cuesta un poco, es decir, acostumbrarme a esa forma de narrar que es tan buena, pero me cuesta, porque nuestros esquemas a la hora de organizar frases y tal es distinto. Y así, por ejemplo, vamos a un libro, creo que se llama 2 días de caza, o un libro de caza, de Delibes también, lo tuve que dejar a la página número 10 o 20, creo que cuenta como 2 días, ¿no? El primer día que se abre la temporada y el último día lo tuve que dejar porque aparte de la forma de escribir que tiene, que lo sé apreciar, pero me cuesta entenderlo bien o disfrutarlo bien, ya todos los términos que hace, me refiero rurales, de campo, ¿no? Entonces ahí en ese Le voy a decir una cosa, amigo Alejandro, le voy a decir una cosa. Los libros no se leen, los libros se conquistan. Se conquistan, efectivamente, sí. Yo tuve 20 años el volver a esa región de Benet en mi mesilla de noche. Sí. 20 años, 20 años, peleándome con él. Y ya hablábamos de cosas con... ¿Tú lo has leído? No, que va. ¿No has leído? No. Pero intenté leer Retrato de un artista adolescente de Joyce, como dices que hablemos con Ángel, de Damaso Alonso, es la traducción. Ah, bueno. Pero aún así es complicado. Ya digo que yo creo que nuestra generación hay un esquema... Debe ser buena, ¿no? La traducción de Damaso es famosa. Es buena, pero ya digo que cuesta mucho. Es decir, tienes que echarle bastantes ganas. O sea, no es un libro... es un libro en el que tienes que obligarte a leer. Yo leí, de eso te da gracia, y estaba en Círculo de Lectores, es un libro de Círculo de Lectores, me hace 1000 años. Una traducción de los dublineses de Joyce, que había hecho Cabrera Infante, con traduciendo el argot, ¿no? Dublinés a argot cubano. Y lo tuve que dejar las 10 páginas porque es que no me lo creía, o sea, me ponía malo. O sea, era una cosa así, ¿verdad? Claro. Claro, es que ahora te lo estoy contando como si lo estuviera leyendo, porque es que era como si lo estuviera, yo lo leía como si lo estuvieran diciendo, y era cubano. Y claro, me producía un cortocircuito, lo tuve que dejar, ¿no? Y son difíciles de traducir. Pasa también con ¿cómo se llama? Joder, esto está tan de moda. Ahora se me ha ido ¿cómo se llama? Absalón. ¿Cómo se llama este autor americano? Joder, ahora se me ha ido el santo al cielo. Que escribe con argot. Pasa también con el Mark Twain, por ejemplo, con el Huckleberry Finn, que son dificilísimos de traducir. Es decir, que... Vamos, yo con el americano ahora se me ha ido el santo al cielo. Coño, mira que es un hombre que hacía guiones de cine, le hacía los guiones a Howard, no sé cómo se llama este hombre, bueno, que es dificilísimo de traducir, y yo me cuesta muchísimo leerlo, y claro, desgraciadamente no lo puedo leer en inglés. O Conrad, las famosas traducciones de Conrad. Yo que soy fanático de Conrad, yo creo que me he leído, no sé si todo lo que hay en español, pero muchísimo.
llegó a tener distintas traducciones. ¿Sí? Sí. Me acuerdo que una vez viajé a Buenos Aires, estuve 15 o 20 días en Buenos Aires y anduve buscando traducciones argentinas de Conrad. O sea, traducciones que hubieran hecho editoriales argentinas, porque estaba yo obsesionado con ese hombre, ¿no? Me parece un tema súper interesante. Así que, David, otro día todo continuará, o sea, como el misterio. Me he enrollado demasiado. Igual, no, pero como el misterio, igual que has aparecido por la puerta misteriosamente, pues volverás, o sea que no hay ningún problema. Así que nada, ya nos contarás qué tal ha ido, porque ahora lo de la Feria del Libro todavía está reciente. Y nada, y oye, cuando tengas otro libro, otra novedad, vienes o cuando simplemente quieras, ya sabes que esta es tu casa, así que muchas gracias. Nos hemos reído mucho. Y muchísima suerte. Bueno, lo he hecho medio bien, sí. Genial. Bueno. Y a ustedes, quédense ahí, porque ahora venimos con la segunda parte del misterio, que son esos libros que ha encontrado Ángela Rivas en su casa. Bueno, pues aquí estamos con Ángel. Ángel, hoy me has contado que la cosa venía salvaje y exótica. ¿Por qué? Porque estamos en vacaciones. Ah, ¿es por eso? Claro. Estamos en vacaciones y todos liberamos nuestro puntito salvaje y aventurero. Nos vamos a las montañas procerosas, a los mares abismales, nos vamos a sitios recónditos. Por ejemplo, nos quedamos si no hay dinero. Benidorm, sitios así muy peligrosos, ¿no? Benidorm es muy exótico con una fauna. Es una fauna salvaje. Una fauna salvaje que se emborracha a diario, sí, es bastante exótico, sí. Y así que traemos libros de aventuras, libros. Sí, ¿no? Sí, pues lo sé. Traemos libros de aventuras para que. Y además traemos una novedad. En vacaciones es muy difícil llevarse un montón de libros en la maleta, por Dios, con lo que pesa y con lo que abulta. Entonces es mucho más sencillo llevarse un dispositivo electrónico que te caben miles y miles de libros, incluso pagados, ¿eh? Incluso hay gente que los paga, la mayoría no. Hay gente que paga libros, la mayoría no, pero bueno, se descargan los libros y puedes llevar muchos libros en un dispositivo electrónico, la mitad que este incluso, y no te ocupan espacio y puedes leer. Pero explícanos un poco, ¿esto es como un Kindle, un ahí no sé qué? Bueno, esto es un iPad, pero en cualquier dispositivo de esta naturaleza y que tenga un mínimo de tamaño para que puedas leer con comodidad, pues puedes guardar libros electrónicos tipo PDF, tipo ebook, tipo iBook, que también lo hace, tipo EPUB. Hay un montón de formatos de libros electrónicos que son legibles por casi todos los lectores, no solamente Kindle. Sony tiene uno, el Sony Reader, Amazon tiene Kindle, claro, que es el que promociona, pero en cualquier dispositivo electrónico susceptible de cargar libros electrónicos puedes meter un montón de libros que no ocupan espacio y los llevas donde sea. Insisto, hay personas que incluso pagan el libro. Lo importante es leer aunque sí. Tú seas más partidario del papel, por ejemplo. Yo soy más partidario del papel porque nací en el siglo pasado, pero vivo en el siglo XXI y soy consciente de que esto es práctico. ¿Tú también? También. Bienvenido. Por poquito, pero sí. Pero vamos, donde esté la magia del papel, no sé, el papel no va a desaparecer jamás. No, pero de vacaciones y eso es mejor a llevarte un... Pero en vacaciones, no, más allá por el espacio, claro. Por el espacio, porque no puedes llevarte todo esto. Entonces, si te quieres llevar a Moby Dick, ¿qué es el primer libro del que vamos a hablar hoy? Moby Dick. De Herman Melville. De Herman Melville, efectivamente. El primer libro que me regalaron a mí, que yo recuerdo, fue Moby Dick. Era una edición en la que había cada 3 o 4 páginas de lectura, digamos, texto, había una página o dos de TVO, de novela gráfica se llama ahora. ¿Pero una página? O sea, una foto? Había, no. Había 3 o 4 páginas de lectura corrida, de texto, y 2 páginas después lo que venía era un TVO con viñetas, con un personaje dibujado, que era el capitán Ahab, Ismael, que entraba al barco, el capitán con su pata de palo y con su mirada torva y su bárbaro Abraham Lincoln le decía, vamos a cazar al monstruo blanco, y yo, cuente conmigo, capitán, ese tipo de cosas. Entonces yo primero me leía el TVO, y luego me picaba el gusanillo y leía el texto, el libro en realidad, ¿no? De manera que sí, donde dicen que donde hubo un TVO luego habrá un libro, yo creo que tiene razón. Y este es el primer libro que recuerdo haber leído, regalado. Me dijeron, toma, léete este libro que te va a gustar. Angelín, y Angelín era yo. Claro. Entonces, Moby Dick, la ballena blanca, tiene ese valor para mí. El siguiente es mucho más moderno. Pero vamos a hablar un poco de Moby Dick, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco de Moby Dick. Sí. Un poco, porque
han salido muchas películas y tal, pero vamos a dedicar un poco de tiempo. Bueno, esta novela es muy parecida pues a las de Julio Verne, ¿no? Este tipo de novela quizá de aventuras. Bueno, esta es una novela épica de mar y de aventuras, pero también un poco de locura. El capitán Ahab tiene la obsesión de acabar con un cachalote, en este caso lo llaman ballena, pero es un cachalote en realidad, sí. Porque en un intento de cacería, cuando él todavía no era capitán, pues le arrancó una pierna. Entonces él lleva una pata de palo y lógicamente ha jurado vengarse de ese monstruo que le arrebató su pierna, ¿no? Entonces la locura que tiene el capitán Ahab por Moby Dick le lleva incluso a clavar en el palo mesana, en el palo mayor, una moneda, una pieza de oro, diciendo que se la dará al primero que aviste la estela de esa ballena. Y entonces, aunque tienen un montón de problemas, un montón de penurias, un montón de qué, él está obsesionado con capturar a Moby Dick, y cuando descubren su estela, el famoso grito de "por allí resopla", bueno, pues cuando descubren su estela, él ya enloquece del todo. La ballena, claro. Sí. La ballena, cuando sale es un mamífero, no es un pez, y tiene que respirar aire. Entonces, cuando sale a la superficie, lo que suelen hacer las ballenas, todos los cetáceos, es echar un chorro de agua que tienen dentro para poder respirar aire, ¿no? Entonces ese resoplido de la ballena, cuando sale a la superficie, es el que cantan los vigías. Entonces, claro, todos están como locos a ver quién es el primero que la ve, cegados por el brillo del oro. Lo describe muy bien Herman Melville. El sol pega en la moneda y la moneda ciega a todos los marineros y olvidan todos sus problemas. Bueno, es una historia interesante. Me recuerda, no será una copia de Peter Pan o Peter Pan una copia de esto, porque la obsesión que tiene el capitán por la ballena. Claro, por el cocodrilo que le quitó la mano, sí. Pues yo creo que es primero la ballena original, ¿no? Sí. El otro es le quitó la mano al cocodrilo y cazar al cocodrilo. Y como el cocodrilo tiene un reloj en la tripa, pues siempre le oye tic-tac, 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 siempre le oye. No, aquí hay otra historia paralela, que es Ismael, que realmente es el que lo narra, el que lo cuenta. Ismael es un marinero, un ballenero, que se enrola en la tripulación del Pequod, para capturar a Moby Dick. Y está tan obsesionado porque la vida de los marineros hace 2 o 3 siglos era bastante efímera, bastante complicada. Lo sigue siendo ahora, pero bueno, entonces era todavía más. Pues se hace construir por el carpintero de a bordo un ataúd, y lo hace calafatear como si fuera un barco para que pueda flotar en caso de que tengan que enterrarlo con su ataúd. No quiere hundirse en el mar, quiere tener su ataúd a flote. Bueno, y esa obsesión por el ataúd le acaba salvando, porque cuando Moby Dick destroza el barco que le persigue de un coletazo poderoso y lo sumerge en el mar, y arrastrando con él a toda la... Pues lo único que emerge del mar es el ataúd que Ismael había ordenado construir. Entonces se agarra a su ataúd, que en lugar de ser su caja de vida, en este caso es su caja de muerte, su caja de vida, porque no lo... No, es que es interesante, pues digo que aunque sea una novela que se ha llevado al cine y luego es muy conocida, pero que siempre está bien para la gente que no la conozca, pues... Los detalles y es muy recomendable sobre todo para jóvenes, ¿no? Sí, porque son novelas que no pasan de moda, de aventuras, están muy bien. Las aventuras no pasan de moda jamás. Y ahora ya, Ángel, vamos a pasar, que veo que tienes muchas ganas de hablar de perros y de hijos de perra. Sí, es que los perros me obsesionan. Los hijos de perra, a los que tú te refieres, es un santo de mi devoción. Para don Arturo, los hijos de perra son los cachorros de las perras. Él, como por ejemplo Antonio Gala, habla de su troilo, habla de su perro y habla de sus... Pérez Reverte también ha tenido sus distintos perros y ha hecho o ha escrito o ha desarrollado diferentes opiniones, artículos y todo tipo de narrativas a tenor de esos animales, ¿no? Y entonces, pues claro, la máxima de Diógenes, más conozco a los hombres, más quiero a mi perro, Pérez Reverte la da un poco la vuelta, no la da la vuelta, simplemente la afina un poco más, y dice que conociendo a muchos hombres, desde un perro, que hay perros, dice, el peor de los perros vale más que la mayoría de los hombres. En una entrevista con Jesús Quintero, que le preguntaba que por qué cosas él mataría, él dice que, bueno, que por un ideal, que él no, pero que qué joven no mataría por un ideal, ¿no? Pero vamos, que no. Que por todos los hombres, bueno, que mataría, bueno, pues por supervivencia, por defender una persona también querida o cercana, que no por todos los hombres mataría, por un hombre sí, pero no por todos los hombres o personas,
y por un perro, dice, mira, por un perro. Dice, ojalá todos tuviéramos esa lealtad de perro estúpido. Sí, pues esta obra de perros e hijos de perra hace justicia a ese pensamiento de don Arturo. ¿Es un ensayo o es un...? ¿Es? ¿Es un ensayo, una novela o qué es? No, es una serie de artículos cortos, una recopilación de distintos artículos. De animales y de hijos de perros. De perros, siempre, pero de los perros que ha tenido... yo pensaba que los hijos de perras se refería a algún político y decía alguna, o alguna persona así. No. Sí, eso sería políticamente incorrecto. Vale. No, los hijos de perra en este caso son hijos de las perras, que son mucho más dignos que los otros. Vale. Sí. Por ejemplo, Pérez Reverte no mataría por salvar a un político, probablemente no. No, claro. No, por salvar a un perro, a lo mejor sí, ¿no? A lo mejor sí. Claro. Pues esa es la historia. Y son artículos sueltos que no tienen una hilación común, no es una novela, no es una narrativa, no es una historia en la que, como veremos más adelante, en la que pues, un perro es protagonista de una serie de sucesos y que los encadena y los... Pero que a ti te han parecido interesante como amante de los animales también. A mí sí, me parece interesante como otros animales y... De los animales en general, que me gustan todos, yo quisiera ser civilizado como los animales que cantaba el otro Carlos. El futbolista no, el otro. Roberto Carlos. Roberto Carlos. Pero no el futbolista, el otro. ¿El que cantaba? Sí, había un Roberto Carlos que cantaba, yo quisiera ser civilizado como los animales. ¿El que cantaba El gato está triste y azul? El gato que está... Sí, es el mismo. ¿Ves? Bueno, gatos y perros también. Gatos y perros. Y gatos y perros tenemos el antecesor del perro, que es el lobo. ¿El antecesor? El lobo de la manada de los lobos, de la roca del consejo de Aquila, en Sion. ¿De Aquila? ¿Así se llama el hijo de Sánchez Dragó? Aquila es el jefe de la manada que acoge a Mowgli, la rana, vale. en el libro de la selva. ¿Cuántas manadas salen? ¿Pero no es el libro de la selva del que estamos hablando? El libro de la selva. Vale. Que es que hay dos manadas de lobo. Sí, no, el libro de la selva hay una manada de lobos, que es la que acoge a Mowgli. Y esa manada de lobos, cuando Mowgli es atacado por Shere Khan, el terrible Shere Khan, claro, yo recomiendo que lean el libro original de Kipling, que nada tiene que ver con la adulteración estrambótica que hizo Disney. Por favor, para que te hagas una idea, en el libro de la selva, Mowgli, la rana, le llaman la rana porque no tiene pelo, es como una rana, que ven así a chapar como una rana, y alguien encogidito, pero le llaman la rana. Pues tiene una amiga en la selva que es una serpiente pitón, Kaa. En la película de Disney, Kaa se lo quiere comer. Con amigos así... Kaa es el malo. ¿Quién quiere enemigos? Hombre, para Disney sí. Para Disney sí, ¿no? Pero en la historia original, Kaa es amiga de Mowgli, le ayuda terriblemente, una ayuda además oportunísima, cuando la manada de perros salvajes del Deccan le quieren atacar a él. Entonces Kaa está debajo en el río Waingunga, viendo caer los perros jaros que Mowgli y el pueblo diminuto están arrojando al río. El pueblo diminuto son las abejas. Sí. Y entonces Mowgli, que es muy astuto, se unta de miel y va pateando los panales de abejas mientras le persiguen los perros y se tira al río. Entonces los perros se tiran detrás. Entonces las abejas salen como locas y ¿qué hacen? Pues picar a todos los perros. Y los perros ya llegan medio muertos y Kaa se da un festín. Pues amiga, le acoge, le sujeta, le deja, digamos, le protege y luego pues, se va comiendo a los malos, que son los perros jaros. Pero en Disney no, en Disney Kaa se lo quiere comer a él. Hay mucha gente que decía que porque en la novela los animales hablan. Sí, claro, es. Y había gente que decía que lo infantil ya era en sí que los animales hablasen, pero no creo que sea solo infantil. Lo infantil es lo que tú dices, la adulteración que luego hace Disney de esto, claro. Pero no el hecho de que un animal hable. Que un animal hable, porque es una... A ver, el libro de la selva es una colección de cuentos que recopiló Kipling. En realidad los escribió, pero no se los inventó, es decir, ya los conocía por su nacimiento en la India, ¿no? Y entonces el libro de la selva es una serie de moralejas que de forma, en este caso, animales antropomorfos, o que pues, se comportan como si fueran personas, pues se explican. Hay el oso Balú, que es el que mantiene la ley de la selva, está la nobleza de Bagheera, está la osadía y la arrogancia y la prepotencia de Shere Khan, el tigre, y está la solidaridad de los lobos, por ejemplo. Es decir, el pueblo de los lobos es que te da una lección, dice, vamos a ver, esto no es un lobo, pero si queréis que lo acojamos como lobo, que es un cachorro humano, es Mowgli. Es Mowgli, sí. Pues alguien tiene que hablar en su defensa, alguien tiene que valerse por él, alguien que diga algo. Entonces la madre, Raska, dice, bueno, yo me lo quedo, pero a ver, el consejo que dice, y el consejo dice, no. Y Bagheera dice, bueno, yo he matado un toro,
ahí lo tenéis, es para vosotros, y yo hablo en su favor. Y Balú, que es el defensor de la ley de la jungla, dice, yo también hablo en su favor, yo le instruiré y será un lobo más. Y Mowgli crece como un lobo. De hecho, su hermano Gris, que va con él por todas las corridas, por eso está rodeado de lobos aquí, su padre, su madre y los hermanos lobos, que crece como un lobo y aúlla como lobo y se hace entender como lobo. Y cuando le preguntan, ¿tú qué? Dice, yo soy un lobo. Claro. Yo soy miembro del pueblo de los lobos, soy el pueblo libre. Claro. Y bueno, claro. Pero yo creo que el libro, en última instancia, lo que intenta también es estrechar lazos, ¿no?, entre los humanos y, o sea, entre ese amor a los animales, ¿no? O sea, digamos... Además que los animales no son tan salvajes como creemos y nos lo demuestran todos los días cuando vemos el comportamiento de ciertos animales con otros seres que están heridos, incluso los delfines con los humanos. Los humanos, cuando caen al agua y tienen un problema no sé qué, y si hay delfines cerca, lo mantienen a flote. De hecho, los rusos lo llaman nuestros hermanos del mar, no lo llaman delfines. Y sin embargo, los japoneses los apalean, los meten en redes, los acuchillan y les hacen todo tipo de perrerías, porque parece que la carne de delfín es exquisita y muy sabrosa, ¿no? Bueno, hay gustos para todo, pero bueno. El libro de la selva recomiendo la versión original, insisto, sí. No, la de Disney es muy bonita, pero es la infantil, está claro. Porque que un animal hable no es extraño, lo llevan haciendo desde las fábulas de Esopo, desde los griegos, 3000 años, ya hablando de los animales, no es extraño. Lo que ya es un poco más raro es que bailen y canten, ¿no? Eso sí. Ya es un poquito más. Entonces, bueno, sigamos, a ver qué tenemos aquí. Tenemos al Premio Nobel de Literatura de 2012, un soldado. Estamos de soldado y estamos con el ejército. Tenemos un soldado chino. Pensaba que ibas a decir, la vida y la muerte me están desgastando y yo te iba a decir, lo sé, para hacerte la broma, pero ya como has empezado hablando por el autor no puedo hacerte la broma, esa me fastidia el chiste. Ese es el título de la obra de Moyan que presentamos. Moyan ganó el premio Nobel probablemente por esta obra, que yo creo probablemente es la que mejor describe, al estilo de 100 años de soledad, a través de una familia campesina, de una hipotética región de la China que primero es imperial, pero luego es comunista, pues describe la evolución social, no solamente de la familia, sino de todo el pueblo y de toda la China en realidad, porque es un reflejo, es un catalizador, es una especie de crisol de toda la China, donde el presidente Mao, pues un campesino al que le quieren obligar a que colectivice sus tierras y las meta en la cooperativa, y él dice que no, que se niega. Sí, porque hay que hacerlo, porque lo dice el presidente Mao, y dice, pues, que el presidente Mao dice eso, que me lo diga a mí. Y entonces, no tiene inconveniente en hacerlo si me lo dice el presidente Mao, porque al presidente Mao tiene mucho respeto, sí. Pero el presidente Mao a mí no me ha dicho eso. Bueno, y el tío se niega eso sistemáticamente a colectivizar su tierra y a meterla en la cooperativa. ¿Eres soldado o es? No, Moyan era soldado. Moyan era un miembro del ejército chino, del ejército rojo chino. ¿Pero era comunista? Digo, era comunista. Pero, sí. No, comunista, no anticomunista. Comunista. A ver, en China tú no puedes ser otra cosa que capitalista o comunista. Y no es incompatible. Curiosamente. No es incompatible, porque los principales millonarios del mundo son de la China roja. Y no de la China nacionalista, como cabría pensar. Parece una paradoja, pero el mundo es así. El mundo es así. Nos compran los principales edificios en Madrid, los chinos. Bueno, pues Moyan tiene un personaje en su novela que es el mismo, Moyan, y además se ríe de sí mismo. Dice, y aquí está el tonto de Moyan tomando notas para escribir un libro sobre todo esto, un libro que no va a leer nadie y que seguramente será una mierda como todo lo que escribe. Claro, lo dice él mismo, con lo cual, si lo dice el propio autor, pues oye, tú ya tienes libertad para hacer crítica sobre su propia capacidad de escribir. El libro empieza en que a un campesino terrateniente, buena persona, lo fusilan, porque claro, hay que fusilar a los terratenientes, y protesta airadamente porque él es bueno y le convierten en burro. Entonces se reencarna como burro, y luego como buey, y luego como cerdo, va contando los devenir de su pueblo, pero siempre de la óptica de un animal, que es un animal que habla en primera persona, es decir, que el protagonista en cada caso siempre es el animal. Entonces yo me di cuenta que si le daba una... Y son sus reencarnaciones, o sea que es original. Sí, es muy interesante el Moyan. Y ya tenemos la última. Que la última, Ángel, sí, pásala, sí. Pásala porque quiero hablar yo del problema que has tenido de copyright con ese derechos de autor, porque si ustedes, como lo conocen, se van a una página de internet y buscan a Ángel Arribas, uno de sus libros aparentemente es Noa la maltesa traviesa, pero
esto no es así, porque yo estaba haciendo unas indagaciones que me han costado muchísimo, casi la vida, y me he dado cuenta, Ángel, aquí hay que ser honestos, hay que ser sinceros, tú no eres el autor. El autor está... Aquí. Está aquí. Bueno, pues el autor del libro... el autor del Noa, La Maltesa Traviesa, es Noa. Es Noa, que es una autobiografía, ¿no? Es Noa de Nessi, es una autobiografía de Noa. ¿Verdad, Noa? Lo que pasa es que Nora está un poco cansada, no quiere hablar, porque es un poco diva, ha dicho que ahora mismo no quería... Ay, es que lleva 2 horas de estudio, dice que ya... Y de entrevistas, y de planes, sí, está un poco cansada. Acabamos de dejar ahora a los del Pulitzer, y claro, es un... Claro. Pero bueno, Noa se ha portado bastante bien, para lo que cabe, para lo suyo, que por suerte es bastante traviesa. Sí. Y Noa de Nes escribió la historia. Yo solamente le he puesto nombre porque no lo dejaban firmar con la patita, no ponía. De todas maneras, en muchos libros que se han entregado de Noa, firma con la patita. Claro, pone como una... ¿no? Pone así, pone la patita así, ¿verdad? La pone así, ¡pum! Y hace... Yo lo transcribo. En realidad lo he escrito Noa. Ella cuenta sus orígenes desde la granja animal en la que nació, criadero de perros en realidad, porque los tienen para producir, es decir, es una gran granja de ganado. Lo llaman, eufemísticamente lo llaman de muchas maneras, pero es una granja de animales, donde hay razas más o menos puras y más o menos apetecibles, y los cachorritos que no son vendibles o que no son... porque creen que no van a tener tirón, pues no son entregados a una perrera municipal para que los cuiden, no, simplemente pues mercancía que no vale y ya está. O sea que... sí. Entonces no da cuenta pues sus aventuras en la granja, cómo llegó un día un camión que metió a todos los cachorritos que tenían ya 8 semanas y se los llevaron a un viaje muy largo, y cómo se quedó con sus hermanitos en una casa de cristal, una jaula de cristal. Y en esa casa de cristal, pues sus hermanitos fueron desapareciendo hasta que quedaron otro hermanito y ella. Y cómo llegaron un día 2 locos y la chica le dijo al chico: mira qué guapa es esa perrita, ¿por qué no me la regalas? Ella se enfadó muchísimo, porque dice, ay, que yo soy un regalo. Se enfadó muchísimo, pero bueno, en realidad aquí está su historia. Ángel, ¿y por qué recomendarías el libro de Noa? Pues por la misma razón que los otros libros de animales, porque es una enseñanza. Es una enseñanza etológica. La etología es una ciencia que nos enseña el comportamiento animal como modo de conducta para el comportamiento humano. No lo inventé yo, lo inventó Joseph Conrad, aquel que los patitos creían que era su mamá y le seguían a todas partes, ¿no? Sí. Pues Conrad Lorenz, que tenía la ciencia de la etología como algo en mantillas, pues ha descubierto que efectivamente el comportamiento animal nos sirve de guía al comportamiento humano muchísimas veces. La lealtad, la nobleza, la entrega, bueno, no tiene más que verla, ¿no? Como está, que el amor que te da un animal, en este caso un perro, no te lo va a dar ningún otro ser vivo humano, que diría don Arturo Pérez Reverte. Ningún otro ser vivo humano te lo va a dar, o sea que, ¿no? ¿Nos bajamos ya? Venga, pues. Bueno, Ángel, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, y a Noa también, y a ver si solucionáis esos temas de copyright que tenéis pendientes. Dale las gracias a Alejandro. Hasta luego, Noa. Hasta luego. Y a todos ustedes muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Thank you.